¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es 40D, Argentina en Democracia. Intentamos en este programa ir enmarcando y repasando esos hitos, esos mojones en la historia democrática cordobesa, en estos 40 años de democracia que hemos sabido construir. Habíamos comenzado en el capítulo anterior mostrando lo que fue la lucha de madres y vecinos de Barrio Ituzaingó en contra de las fumigaciones. Esa lucha por la vida que fue señera y fue un hito, como bien decimos, un mojón. Y se convirtió en un símbolo de lucha contra las fumigaciones, sobre todo y muy especialmente después de visibilizarlo y poder llevar a juicio en el año 2012 a productores por contaminar, por fumigar con agrotóxico. Eso se convirtió en un símbolo no solo acá en Córdoba, no solo en nuestro país, sino que trascendió las fronteras. Por eso también queríamos dedicarle un capítulo especial a los juicios por las fumigaciones en Barrio Ituzaingó. Obviamente que en su momento algunos quedaron conformes, otros pensaron que se podía llegar a más, pero lo que no se puede negar es que los diferentes juicios y el andamiaje y la experiencia judicial que se consiguió fueron señeros para lo que fue el modelo de producción, no solamente las fumigaciones en Barrio Ituzaingó, sino ese modelo de producción que contaminaba a los barrios y a las diferentes localidades del interior cordobés y del país. Por eso, hoy abrimos este segundo capítulo de la lucha de Barrio Ituzaingó. Comenzamos. Tenemos todos la enorme responsabilidad de asegurar hoy y para los tiempos la democracia y el respeto por la dignidad del hombre en la tierra argentina. Y decimos, abrimos este capítulo 2 de la lucha de Barrio Ituzaingó para hablar de eso que se generó después de la lucha, que fue, después de mucho trabajo, de muchas denuncias, llevar a tribunales y lograr condenas y sentar precedentes. Han venido como invitados Marcelo Novillo Corbalán, que es ex fiscal de Cámara en esta causa. ¿Cómo le va? Gracias por venir, doctor. ¿Cómo anda? Bien, muchas gracias. Y Darío Ávila, que es abogado, especialista en ambiente, en aquel momento ex subdirector de Asuntos Legales de la Secretaría de Salud de la Municipalidad. Gracias, Darío, por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, a ver, yo decía un andamiaje que se fue generando y que lo repasamos en la emisión pasada con Sofía Gatica, con Medardo Ávila Vázquez, donde llegamos a contar esas primeras imputaciones después de denunciar y de sentar un primer precedente que realiza, entiendo, el fiscal Carlos Mateul en el año 2008. Corríjame o dígame si es así, doctor. Él tramitó la causa en del hecho, un hecho de 2008. Pero había hechos del año 2004 que habían sido denunciados. Sí. Que habían sido denunciados y estaba paralizado en otra fiscalía. Entonces, él acumuló esa causa, imputó en la causa esa del 2004, y siguió investigando. Y puso como novedad la aplicación de la figura esta de residuos peligrosos de la ley 24051. Quédese ahí, porque iba a faltar mucho desde ese 2008 hasta que se pudiera llegar a juicio. Por eso también, para los televidentes, vamos a hacer un repaso de lo que fue la lucha de Barrio Ituzaingó y cuando, finalmente se llegaba a esas imputaciones y se lograba llevar a juicio. Lo vemos. En Barrio Ituzaingó Anexo teníamos un campo de soja a 50 metros de nuestras viviendas
y hemos sido fumigadas más o menos por 20 años. En el 2002 se empezaron a detectar casos de leucemia y ahí fue la primera vez que nosotros escuchamos decir agroquímicos. No teníamos ni idea de lo que era. Medardo me llevó al encuentro de las madres de Ituzaingó, un grupo de vecinas que se organizaron en defensa de su familia. Necesitan 3.000 firmas para que la legislatura cambie la ley de agroquímicos. Son los vecinos de barrio Ituzaingó Anexo que sufren en carne propia los efectos de los plaguicidas. ¿Qué es lo que ustedes están reclamando? Sobre todo una franja de protección, porque en la ley dice fumiguen y no dicen, bueno, vamos a dejar 2.000 metros, 300 metros en las viviendas, en las escuelas rurales. No dice nada. Nosotros queremos 2.000 metros. Si bien los números son fríos, reflejan una realidad muy dura. En esta manzana de barrio Ituzaingó hay 28 viviendas. De ellas, en 18 hay algún tipo de problema con la salud. Resolvió imputar a 2 explotadores de campo colindantes a barrio Ituzaingó y a un aeroaplicador. Lo que se le atribuye es efectuar fumigaciones con productos agroquímicos que están restringidos su uso en violación a la ley de agroquímicos de la provincia de Córdoba. Condensamos un poco esa gran lucha y lo que pasaba cuando se lograba imputar, que ahora visto la distancia parece como más fácil, pero en aquel momento había que generar ese andamiaje judicial, Darío, ¿no? Sí, efectivamente, y fue el primer gran desafío, porque hasta ese momento en la Argentina no se había dado este fenómeno de poder cuestionar a través de un debate oral y público el modelo del agronegocio. Aquello que las madres hacia el año 2000 claramente venían denunciando, de que el uso intensivo de agrotóxicos venía impactando sobre la salud, hasta ese momento, digamos, no se había puesto en discusión en debate oral y público. Y fue así como nosotros incluso en ese momento me tocó coyunturalmente ejercer la función pública y estaba como subdirector de Asuntos Legales de la Municipalidad de Córdoba. Allá por el 2008, cuando nosotros asumimos en diciembre del 2007 claro, en la función pública. A fines de diciembre del 2007 ya las madres de Ituzaingó estaban golpeando la puerta del despacho en la Secretaría y venían a presentar el reclamo que históricamente ellos venían trayendo del año 2000. Y ahí fue la primera vez que yo entro en contacto con las madres y conozco y empiezo a tomar real dimensión de la problemática ambiental que ahí estaba azotando a ese barrio y que tenía que ver con el uso intensivo de agrotóxicos. Y allí nosotros, en esa primera visita, nos comprometimos con quien era el subsecretario, en ese momento el médico pediatra Medardo Ávila Vázquez, a empezar a analizar el barrio Ituzaingó, qué era lo que estaba pasando, y empezamos sobre todo a indagar sobre los antecedentes. Y nos encontramos con que realmente había muchos antecedentes en relación a la lucha esta histórica de las madres, porque hay que recordar que fruto de esa lucha se lograron, por ejemplo, la sanción de 3 ordenanzas muy importantes. Hubo una primera ordenanza en el año 2002, que es la 10.505. Con esa primera ordenanza se declaró la emergencia sanitaria en barrio Ituzaingó, y esto tiene que ver claramente con recoger ese reclamo popular de este grupo de madres. Pero después se avanzó esto que recién decía o señalaba Sofía, la ley provincial no establece distancia o límites para llevar a cabo la fumigación en relación a las plantas urbanas, y fruto precisamente de ese reclamo se sancionaron 2 ordenanzas nuevas, la 10.589 y la 10.590. ¿Son ordenanzas o leyes sancionadas por la ordenanzas municipales. Ordenanzas municipales. La 589 prohibía las fumigaciones aéreas en todo el ejido de la ciudad de Córdoba, y la que era realmente específica para el lugar era la 10.590, que prohibía cualquier tipo de fumigación terrestre y aérea hasta una distancia de 2.500 metros de barrio Ituzaingó. Digamos, había antecedentes legislativos en ese sentido. Después también había estudios epidemiológicos. En el año 2005 se hizo un primer relevamiento epidemiológico, se tomaron 30 muestras de sangre en niños que iban al colegio de barrio Ituzaingó, y de esas 30 muestras, 23 niños tenían presencia de alfa-clorociclohexano en sangre. Entonces, ahí aparece fuertemente la presencia de agrotóxico, y bueno, la gran duda que se planteaban los vecinos, ¿qué hacía
ese agroquímico dentro del cuerpo de un niño, cuando en realidad son químicos que habían sido diseñados para ser utilizados en el campo, digamos. Entonces, había antecedentes tanto desde lo epidemiológico, desde lo sanitario, incluso desde lo legislativo, pero las madres seguían claramente denunciando que la fumigación, a pesar de que había una ley nacional, había una ley provincial, la 9164, que regula estas prácticas vinculadas a los agroquímicos, y estaban estas ordenanzas específicas, las fumigaciones se seguían llevando a cabo en el barrio. Yo me voy a adelantar un poco, pero después ustedes van a volver y me van a explicar también cómo se hacía para llegar a esta situación de junio del año 2012. 2 productores y un aeroaplicador eran llevados a juicio. Finalmente eran llevados a juicio. Estamos hablando del año 2012. Más de una década después de que empezó la lucha de las madres de Barrio Ituzaingó, les daban la razón y sentaban en el banquillo a estas personas. En aquel momento hablaba uno de los abogados querellantes, Carlos Nagy, y el fiscal Carlos Mateu. Los vemos. En nuestro país no hay antecedentes por el delito de contaminación ambiental con la modalidad de utilización de agroquímicos en producciones agropecuarias. Este va a ser el primero en su tipo en nuestro país. El próximo lunes comenzará en los tribunales de Córdoba un juicio inédito que sienta en el banquillo a 3 personas acusadas de contaminación en Barrio Ituzaingó. Acá se acusa a 2 productores agropecuarios y a un aeroaplicador. Son 2 hechos, uno acaecido en el año 2004 y otro en el año 2008. En 2004 aplicaron diedrin y DDT y en 2008 glifosato y endosulfán, poderosos agroquímicos para los que se fijan condiciones y distancias mínimas para su uso que fueron violadas por los imputados. ¿Cómo era, doctor, que llegaban estas 3 personas a juicio? Bueno, el camino fue muy largo, efectivamente, porque era muy compleja la prueba. Era de mucha complejidad. Nos encontramos con un juicio totalmente distinto, porque estábamos acostumbrados a los robos, los homicidios, otro tipo de delitos. Y nos llega este juicio con la investigación que había hecho Carlos Mateu, que era una cuestión totalmente novedosa para nosotros. Tendríamos que... Hasta ese momento no se había sentado un precedente sobre estas temáticas. Nada. Efectivamente. Era incluso las cuestiones ambientales exactamente, no llegaban el primer juicio que teníamos en esto. Nos pusimos a estudiar toda la cuestión química, médica, cuestiones que incluso en la facultad no vemos. Tanto es así que tanto el tribunal, la Cámara Primera y personalmente yo, nos quedamos en una feria encerrados. En vez de tomar vacaciones, nos quedamos encerrados estudiando esto. No sabíamos lo que era el glifosato, el endosulfán, el heptacloro, ni idea. Teníamos que estudiar y ver las consecuencias que producían estos agroquímicos. La prueba era muy compleja y los informes, Darío ha mencionado algunos informes impactaron porque este estudio de biomarcadores en los 30 chicos, había chicos que tenían 4 o 5 agroquímicos en sangre. Después se hizo otro estudio en el año 2010 de 144 chicos, de los cuales 117 tenían agroquímicos en sangre. No quiere decir que estuviesen contagiados, enfermos, pero la exposición... Sí, pero era una evidencia concreta, pero, te daba por muestras supuesto, de era una exposición altísima que habían tenido ellos. Y para el primer estudio del año 2005 se eligieron 30 chicos con el consentimiento de los padres de las manzanas que estaban más cercanas a los campos que fueron fumigados. Entonces eso nos impactó muy grave, muy profundamente estos estudios, y allí tomamos la decisión que este juicio había que hacerlo, sí o sí, y había que hacerlo. Después se agregaron informes, por ejemplo, un estudio epidemiológico del doctor De Petris, de la Organización Panamericana de la Salud, un estudio de la Facultad de Ingeniería, de la Cátedra de Derecho Ambiental. Se fueron agregando más estudios que fuimos estudiando. O sea, ya se había generado, Darío, la evidencia concreta que ataba una causa a una consecuencia con respecto a las fumigaciones
y las enfermedades. Eso, porque digo, hasta también se tardó en admitir eso, no digo para la justicia, pero sí, digamos, era difícil con la predominancia que había de cierto modelo de producción, digamos, que conllevaba cierta necesidad de agroquímicos y lo que eso implicaba, ¿no? Sí, claramente, porque lo que se estaba poniendo en tela de juicio precisamente es un modelo productivo que está hoy imperante y vigente en la Argentina y en Latinoamérica y que ya se sabe hoy porque la evidencia científica es mucho más profusa, digamos, a la que existía en aquel momento y que da cuenta de cómo los agrotóxicos contaminan el ambiente y cómo esa contaminación termina repercutiendo en la salud de la población, generalmente que habita en zonas cercanas a los campos donde se fumiga, digamos. Pero lo importante de todo este debate oral y público, que nosotros siempre rescatamos, además de ser el primer fallo y demás, y de haber puesto, digamos, en discusión el modelo productivo, fue que se terminó pronunciando la ciencia en ese debate, porque ahí participaron peritos especializados, gente que desde su profesión, desde su especialidad, venía viendo que esto que denunciaban las madres, ellos ya lo habían advertido en sus laboratorios. Por ejemplo, uno de los testimonios clave fue el del doctor Andrés Carrasco. Andrés Carrasco es un investigador sí, de la cátedra de Biología Molecular de la UBA y fue el primer investigador en la Argentina que advirtió sobre los efectos teratogénicos del glifosato en la Argentina. Y Carrasco siempre dice, yo no descubrí nada con el tema del glifosato, lo que simplemente hice en microscopio mío, dice, fue corroborar aquello que las madres venían denunciando en el año 2000, digamos. Quédate ahí, lo vamos a retomar en la apertura del próximo bloque porque, bueno, es más que interesante. Ya lo hemos nombrado, digamos, en el episodio anterior al doctor Andrés Carrasco, la evidencia que iba generando y lo que iba a empezar a pasar a partir de este juicio del año 2012. Estamos repasando aquella lucha de las madres de Ituzaingó y ese juicio que marcó un antes y un después en la historia de la lucha contra las fumigaciones con agrotóxicos. Pausa, ya venimos.